Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar en vosotros espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabéis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritus, solamente eran cuerpos. Y me dijo: profetiza de nuevo al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová, la reunión de Judá e Israel. Amén. ¿Cuándo fue escrito este capítulo? Fue escrito en la diáspora, en el destierro, allá en la tierra de Irak, lo que es hoy Irak, pero en aquellos tiempos era el reino de los caldeos, los babilónicos. Israel en el año 586 a.C. fue devastada. El templo fue quemado, los muros fueron derribados, las mujeres fueron violadas y asesinadas, y todo el pueblo fue desterrado entre las naciones. Era un método bastante cruel que usaban primero los asirios y después los caldeos cuando querían destruir una nación. Israel dejó de ser nación para convertirse en un pueblo. Ustedes saben cuál es la diferencia entre un pueblo y una nación. Que una nación es un pueblo con territorio, pero no todos los pueblos son naciones porque no tienen territorio. Los drusos son un pueblo que anda divagando en medio de las naciones. Los pueblos que no tienen territorio son pueblos o multitudes que andan en inestabilidad, sufren persecuciones, muchas veces viven en estado de vulnerabilidad, y en muchas ocasiones algunas naciones han tratado de exterminarlo, como pasó con el pueblo de Israel, como pasó con los armenios, como han pasado con tantos pueblos. Israel estaba viviendo en el destierro. Israel estaba viviendo sin tierra. No hay nada que produzca mayor desaliento que vivir en inestabilidad e inseguridad. El hombre siempre busca la estabilidad y la seguridad. Y un pueblo sin tierra y un pueblo sin territorio no es una nación. Está viviendo en inseguridad e inestabilidad. Por lo tanto, Israel estaba en una condición de desaliento y desesperanza total. La expresión huesos secos es un hebraísmo. Cuando ellos decían mis huesos están secos, hablaban de que estaban en un estado profundo de desaliento, de desesperanza, de desmotivación, de una condición sin ningún tipo de una esperanza, de una mejoría, de una condición que fuera a librarlo
de su crisis y de su gran adversidad. Incluso cuando vemos el Salmo 32:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Habla de la culpa, del dolor interno, del sufrimiento del alma. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando hablaba del valle de los huesos secos, está hablando de una condición de crisis donde las personas pierden la esperanza de que algo bueno les pueda ocurrir. Cuando dejan de esperar, cuando dejan de clamar, cuando dejan cuando su fe entra en una crisis profunda. Matrimonios deshechos muchas veces son causas o son valles de huesos secos. Condiciones adversas donde se está perdiendo toda la esperanza. Crisis familiares o económica que nos lleva a un agotamiento emocional cuando no vemos cambio en nuestras finanzas. Cuando estamos cansados de luchar por obtener objetivos que nunca se logran. Cuando nos sentimos agotados de soportar personas o individuos de carácter difíciles, o cuando estamos en condiciones de un sufrimiento constante, estamos muchas veces en una condición de huesos secos. Y el Señor le dice al profeta Ezequiel, en medio de una condición y de una circunstancia donde el pueblo había perdido la esperanza de algún día volver a su tierra, de algún día volver a ser una nación. Los caldeos dispersaban a los pueblos para que ellos se mezclaran con las naciones y la cultura se diluyera y el nombre de Israel fuese deshecho o fuese borrado de la faz de la tierra. Y el pueblo entró en una desesperanza, en una tristeza profunda. Y muchas veces los creyentes de estos tiempos pasamos por periodos de valles de huesos secos, donde perdemos la esperanza y donde nuestra fe entra en una crisis profunda. Quizás externamente nos vemos sonrientes, quizás venimos a la iglesia y levantamos nuestras manos y proclamamos la grandeza de Dios, pero dentro estamos secos. Dentro se nos ha ido el aliento y muchos han dejado caer su fe. El valle de los huesos secos representa muchas veces las condiciones de muchas personas en las iglesias que están cansadas de luchar y han dejado que sus rodillas se debiliten y han decaído sus brazos delante de Dios. Entonces, es tiempo de que el Señor muchas veces nos manda a buscar su presencia en medio de la crisis y en medio de la adversidad. El Señor le muestra al profeta Ezequiel ese valle. Y ese valle representaba al pueblo de Israel. Y el Señor le hace una pregunta a Ezequiel. Mi hijo, siervo, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? ¿Volverán a tener aliento? ¿Volverán los tiempos en los cuales tu fe no decaía? ¿Volverá el tiempo de la alegría? ¿Volverá el gozo? ¿Volverán los cánticos de victoria? ¿Volverá el tiempo del avivamiento? ¿Volverá el tiempo en que el fuego del Señor estaba constantemente sobre tu vida? ¿Volverán? Señor, tú solamente lo sabes. Y el Señor le dijo, profetiza sobre estos huesos secos. Profetiza y dale la orden para que cada hueso se coloque con su hueso y nazca los tendones y nazca la carne y la piel y se ponga sobre sobre esos cuerpos. Y dice la palabra que el profeta empezó a profetizar y empezó a repetir lo que Dios ha dicho. Cada domingo en este lugar y cada jueves en este lugar, cuando el pastor se levanta sobre este altar
y repite las palabras que Dios ya ha proclamado. Está profetizando sobre el pueblo. Las palabras de Cristo son espíritu. La carne para nada aprovecha, pero el espíritu es quien da vida. Cuando se predica el mensaje de Dios conforme a las escrituras y conforme a la guianza del espíritu, porque en cada culto, en cada momento en que nos reunimos como iglesia, Dios tiene una palabra no nueva, pero sí fresca. Es la palabra profética de Dios. El profeta sobre esta casa es el pastor, y él va a dar la palabra profética para dar vida. Y dice que profetizó. Número uno, la profecía, la verdadera profecía, es repetir lo que ya Dios ha dicho. Profetizar es repetir lo que ya Dios ha declarado, no lo que yo quiero que ocurra, no lo que yo deseo que se realice. Es repetir. ¿Qué le dijo el Señor al profeta? Repite las palabras. Dios no la dijo, se lo dijo al profeta para que el profeta lo declarara sobre el pueblo. Profetizar es repetir. No es inventar, no es anhelar, no es simplemente simular. Es decir lo que Dios ha dicho. Y el profeta repite la palabra. La verdadera profecía nace en el corazón de Dios, nunca en el espíritu del hombre. El profeta Ezequiel profetizó en dos etapas. Primero sobre los huesos y después sobre los cuerpos sin espíritu. Queridos hermanos, Dios permite que nosotros estemos en muchas ocasiones en un valle de muerte. La muerte, así como los huesos secos simbolizan condiciones y estados profundos de desaliento, el valle de la muerte simboliza las pruebas, las adversidades, las dificultades. Dios va a usar estos dos elementos para producir cambios. Fíjense que Dios usó la prueba. Israel fue devastada, Israel fue dispersada, y Dios usó la palabra. La prueba sin palabra es dolor. La palabra sin prueba es teoría. Pero la prueba, cuando se mezcla con la palabra, hay cambio. Lo que da unción no es una palabra hueca, es una palabra de poder que viene de haber vivido experiencia en el desierto. Amados, Dios une los huesos. El profeta habla, Ezequiel habla, pero cada hueso se unió con su hueso. Y el hueso de aquel esqueleto que estaba allá se movió y se unió al esqueleto que estaba aquí. Y la costilla de allá, que estaba allá, volvió y se unió a la costilla que le correspondía. Todo se puso en su lugar. Cuando Dios permite una gran prueba y después de la prueba viene la palabra, lo primero que Dios hace es colocar todo en orden en tu vida. Porque la prueba con la palabra produce orden. El dolor con la palabra produce presión y la presión produce forma, diseño. Dios permite el dolor de las pruebas para que seamos ordenados a través de las escrituras. Dos elementos que se besan, la prueba y la palabra. La prueba sin palabra solamente es dolor y la palabra sin la prueba solamente es teoría. Miren esto. Cuando llegó el COVID, me acuerdo que el pastor Elías me llama y me dijo: pastor, ya ocurrió lo que... Y cerraron todas las iglesias.
ocurrió lo que nos temíamos. ¿Y cómo vamos a pagar el local? No lo sabíamos. ¿Y cómo vamos a pagar los empleados? No lo sabíamos. ¿Y cómo vamos a pagar la factura de la luz? Que siempre llega cara. No lo sabemos. Y si no hay cultos, y si no hay ofrenda, y si no hay aportaciones. Y recuerdo que fuimos a hablar con el dueño del local, y un hombre que no es cristiano empezó a contarnos su testimonio. ¡Ay, santo! Y estábamos Elías y yo sentados con la cabeza cabizbajo, y él empieza a decir: no se preocupen, que si Dios me sacó de un pozo cenagoso o del lugar de la prueba, Dios lo va a hacer con ustedes también. La prueba y la palabra en los labios de un inconverso. Y ahí entendí que Dios no sustenta su iglesia por hombres. A la iglesia la sostiene Cristo. A la iglesia la sostiene Cristo. Cuando la prueba con la palabra produce ordenamiento. Cada hueso con su hueso. La palabra empieza a ordenarte. Hay cosas en ti que tienen que colocarse bajo los preceptos divinos. Falta de fe, malas costumbres, malos conceptos, malas, como decimos, vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y Dios permite las pruebas para enseñarnos a andar rectamente. Y una vez llega el dolor, viene la palabra, y con la palabra nos enderezamos. Ahora, una vez el hueso se une con su hueso, empieza a fluir entonces los tendones, y empieza a fluir los músculos y la piel. Dios, después que te ordena, te multiplica y te fructifica. Primero viene el orden y después viene la fructificación. El ordenamiento precede a la fructificación. Y quiero hablarles de este principio espiritual. Hay una teoría que se llama la teoría de los vidrios de las ventanas rotas. Esa teoría dice que en un entorno urbano donde se muestran signos visibles de abandono, suciedad, desorden, produce en el ser humano un imán que invita a cometer delitos e infracciones. Lo que quiero decir es que cuando todo está desordenado, la mente se desordena. ¿Ustedes quieren, esposas, ver a sus maridos contentos? Que la casa siempre esté ordenada, limpia. Cuando Giuliani fue elegido como alcalde de Nueva York en la década de 90, Nueva York estaba pasando una de las crisis más grandes de toda su historia. La delincuencia, los robos, los homicidios. Y Giuliani hizo algo que sorprendió a muchas personas. ¿Sabe qué empezaron a hacer? A pintar el metro abajo, en todo, a pintar la ciudad, y todos los vagones que estaban llenos de grafiti los sacaron, los pintaron y limpiaron. Y empezaron a criticar, y con esta manera vamos a enfrentar la delincuencia y la inseguridad. Resultado, en poco tiempo los homicidios disminuyeron un 73%, los robos violentos un 67%, y los robos a vivienda un 66%. Porque lo que se ordena fructifica. La gente quiere la bendición de Dios con la fe de Tomás. Dios primero va a ordenarte. Y Dios permite el sufrimiento para enderezarte, para después fructificarte. Porque para Dios es más importante tu formación que tu comodidad. No importa cuánto sufras, lo importante es cuánto te pareces a Cristo. Una vez el Señor te ordena, te fructifica.
La fructificación va a traer una gran multiplicación. Primero te ordena para multiplicarte. ¿Por qué? Porque dice la palabra que se formó un gran ejército. La gente va a la iglesia para que Dios lo bendiga. Y lo que Dios empieza a hacer es ordenarlo primero para después bendecirlo. La bendición o la fructificación consta de varios aspectos. Primero, dice que se formó un gran ejército o un ejército grande en gran manera. Multiplicación. Los cuerpos que estaban dispersos empezaron a convertirse en cuerpos íntegros. Dios trabaja con tu carácter. Dios trabaja con tu carácter. Porque hay cristianos que le faltan un brazo o le falta una pierna. Son cristianos en la iglesia, pero impíos en el trabajo. Y por eso Dios permite las pruebas y Dios permite la predicación para tu ordenación y hacerte un cuerpo íntegro, completo. Tercero, la fructificación tiene que ver con multiplicación, integridad. Los cuerpos fueron completos. La excelencia. ¿Qué es la excelencia? Hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene. Santo Dios. Y cuarto, la disciplina. ¿Vivirán estos huesos secos? Profetiza. Se formó cuando cada hueso se unió con su hueso y salieron la piel y salieron los tendones. Dice que se formó un gran ejército, no un gran pueblo, porque ejército es símbolo de disciplina. Y Dios va a formar no una gran multitud, Dios va a formar en Tamboril un gran ejército. Ejército habla de disciplina. Disciplina habla de no dejarse dominar por pasiones, de no dejarse dominar por emociones, de no dejarse dominar por impulso, sino que está debajo de un general que se llama el Señor Jesucristo, para agradarlo a Él, para vivir para Él. Yo no hago lo que quiero, yo hago lo que Cristo quiere que yo haga. Agradarlo a Él. Un soldado no se agrada a sí mismo, se agrada a aquel que lo tomó como soldado. A Cristo, a nuestro Señor. Todo esto, el valle de la muerte y la palabra de Dios predicada conforme al Espíritu, viene a ordenarte para fructificarte. Te bendeciré para que seas de bendición. Viene una segunda etapa, la etapa de profetizarle para que el Espíritu entre en los cuerpos. Los cuerpos se unieron, los huesos se colocaron en su lugar, la piel brotó, los tendones también, los músculos también, pero estaban secos y muertos hasta que profetizó al Espíritu. Dios quiere traer un avivamiento, un soplo del Espíritu Santo. Pero antes de venir el avivamiento tiene que haber arrepentimiento, tiene que existir ordenamiento y tiene que prevalecer la disciplina divina. Profetiza sobre el Espíritu. Dios primero te capacita en el proceso para prepararte para el propósito. Dios primero te ordena. Dios primero te produce el carácter de Cristo y después envía el Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros podamos multiplicarnos, para que el Espíritu Santo pueda levantarse en medio de esta ciudad y transformar esta tierra para Cristo. Profetiza, profetiza, profetiza sobre estos valles de huesos secos. ¿Vivirán? Claro que vivirán. Solo el Señor lo puede. Solo el Señor lo puede hacer. Cuando la palabra de Dios
la palabra que sale de los labios de Dios empieza a ser profetizada en medio de un pueblo que está sumido en el pecado, en medio de jóvenes que están atados por las drogas, en medio de familias divididas y heridas, se produce la vida en medio de la muerte, porque la luz es más poderosa que la oscuridad y el poder de Dios es mucho más poderoso que el reino de las tinieblas. Cuando se habla esta palabra, cuando se predica estas palabras, aquellos que estaban atados por el diablo vendrán a la iglesia y serán los futuros maestros, los futuros profetas, los futuros evangelistas, los futuros pastores. ¿Vivirán estos huesos secos? ¡Claro que vivirán! ¿Cuántas personas le decían: y ese va a ser cristiano, si es evangélico? Esa es la oveja negra de la casa. Esos son los peores. De Nazaret puede salir algo bueno, pero cuando la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es predicada, los huesos secos adquieren vida. Lo que no se podía, se puede. Y Dios levanta de un valle de huesos secos un ejército de hombres. Y delante de un grupo de hombres que estaban atados por el pecado, que estaban engañados por las tinieblas, pero se predica la poderosa palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Dios convierte los huesos secos en un ejército de militares para Cristo. Hombres que están dispuestos a empuñar en sus manos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, avanzando en contra de todas las pruebas, las adversidades y las críticas, con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación y con la coraza de justicia, que es el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vivirán. Dios, me gusta lo que dice Pablo: en mí actúa la muerte, pero en ustedes la vida. Dios permite la prueba, pero la prueba dura hasta que tú escuchas la palabra. Dios te hace sufrir para después hacerte escuchar. Porque dice el Señor: te llevaré al desierto y allí te hablaré al corazón. Porque la única manera que apertura el corazón es el dolor de la prueba. Y hay cambios que vienen producto de escuchar la palabra, pero hay transformaciones que necesitan la prueba más la palabra. No es la prueba solo, es la prueba que se combina con la palabra. Aleluya. Puesto en pie, amados. Ya son las 10 de la noche. Y ya nosotros, los que tenemos más de 30 años, ¿no es que sí, don Pedro? Tenemos que irnos a acostar. Usted tiene más de 30 años y yo también. ¿Vivirán estos huesos secos? ¿Vivirán? Israel volvió a su tierra en contra de todo vaticinio de los hombres. 2000 años estuvieron divagando entre las naciones, y es imposible históricamente que una nación, solo un milagro de Dios, que esté 2000 años en la diáspora, pueda volver íntegro a su tierra. Pero ahora aplicado a la iglesia, porque todo esto, dice la palabra, le ocurrieron a ellos para que nosotros fuésemos enseñados. Dios permite esos valles. Dios ha permitido muchos valles de huesos secos en mi vida. Y la palabra dice que la disciplina no es causa de gozo, sino de dolor y de tristeza.
Lo dice la palabra. Y en muchas ocasiones he tenido mis huesos secos. Huesos secos habla de desaliento profundo. Hasta que escucho la voz de Dios. Aleluya. Hasta que escucho la palabra del Señor. Y esa palabra ordena mi vida. Y coloca cada hueso con su hueso. Mira, hay cosas en mi carácter cuando empecé a pastorear que estaban fuera del orden de Dios. ¿Y sabe qué? El Señor permitió crisis para enderezar mi carácter. Hay cosas, yo antes quería que todo lo que yo le pedía a Dios, Dios me lo concediera inmediatamente. Y Dios me ha enseñado a esperar en Él. Se sufre cuando tú oras y no recibes. Y yo he aprendido que aunque yo esté desesperado, Dios nunca se desespera. Yo lo aprendí, lo he aprendido. Dios tiene una paciencia. Dios no se desespera aunque yo esté desesperado. A veces yo me desespero para desesperar al que no está desesperado. Pasa a veces. Uno, hasta el esposo le dice, date rápido. Muévete. A veces la gente. Pero a Dios tú le puedes decir, muévete. Dentro de 5 años. Señor. 5 años. Padre. 5 años. ¿Quién manipula a Dios? ¿Quién puede manipular a Dios? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién? Él es soberano. Oh, bendito sea Jehová. Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A Él sea toda la gloria. Oh, que baba soca de requi, baba soca, baba. Jehová te bendiga. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce su rostro sobre ti. Jehová te guarde. Vivirán los huesos. Padre, ahora toca los corazones. Toca los corazones. Oh, catarreba soki, baba. Toca los corazones. Oh, ay. Ven. Alguien que me ayude aquí. Toca los corazones. De justicia, el Rey eterno. Toca los corazones.